también el panel, y con eso dejar ustedes a Francisco Contardo Morandé, quien posee una destacada carrera en el sector agrícola nacional, es periodista y MBA, fundador y director ejecutivo de Comunicagro, agencia de comunicaciones y relacionamiento orientada a los sectores agroalimentario e hídrico, creador y conductor de los microprogramas Gestionando el Agua en Radio Agricultura y formador del referente ciudadano Juntos por el Agua, del cual es vocero y coordinador. Francisco, el panel es tuyo. Muchas gracias, Gustavo. Para mí es un agrado, una felicidad, una entretención también poder participar de este panel porque es hacer lo que me gusta, así que súper agradecido, Gustavo, de esta invitación y especialmente porque sea el último panel de la tarde, porque eso me genera el desafío de que sea igual, ojalá el más entretenido del día, porque todos deben estar ya un poco cansados, entonces hay que hacerlo dinámico, hacerlo entretenido. Y por último, creo que también que es clave y agradezco mucho el poder moderar un panel sobre un tema en el que creo profundamente, como es la colaboración, el vincularse y en base a esos vínculos generar soluciones a los problemas del Chile de hoy, especialmente en un problema que es de primera necesidad de perogrullo, como es el tema del agua y que responde a distintos usos, a distintas realidades, a distintas necesidades que deben conversar. Y en ese sentido también partir por felicitarlo a cada uno de ustedes que son un ejemplo de eso, de colaborar, de reunirse, de vincularse y en base a eso buscar soluciones concretas, concretísimas a los problemas del agua hoy. Por lo tanto, el panel mejor que me podía tocar. Muchas gracias, Gustavo, y gracias al equipo de Jensen Group por darme lejos el mejor panel del día. Vamos a partir para ser lo más justos posible por quienes no han hablado todavía, porque también hay que tener paciencia para esperar una hora para que recién uno le den por primera vez la palabra, ¿no es cierto? Y esperar que más encima vuelvan a hablar los mismos. Entonces vamos a partir con la disculpa de quienes ya conversaron, de quienes expusieron. Vamos a partir por Eugenio. Le vamos a preguntar a Eugenio para que nos dé una visión global para después ir a lo sectorial. Eugenio, tú hace un par de semanas presentaste un estudio que tiene que ver con las cuencas subterráneas y su comparación con otros tipos de soluciones, con distintos tipos de soluciones acá en la región metropolitana. No te quiero llevar necesariamente a eso porque hemos conversado harto de eso y salido en los medios. Te quiero llevar a qué es lo que estás haciendo y qué es lo que están haciendo ustedes en la misma línea, pero a nivel nacional. Qué es lo que se está haciendo a nivel del país, cómo se está investigando también el tema de las cuencas y cómo se está colaborando con distintos actores para tener más mapeado esto y buscar efectivamente cuáles son las soluciones concretas para cada cuenca del país. Perfecto, muchas gracias. Primero, agradecerte todas las flores que nos tiraste. Nosotros, y cuando hablo de nosotros digo el gremio de los que nos desenvolvemos en el área hidráulica, los que hemos participado en asociaciones gremiales que nos importan las políticas públicas, de hace mucho tiempo que venimos hablando de la gestión integrada de recursos hídricos. De hecho, en ALSUD, que es Asociación Latinoamericana para el Desarrollo de Agua Subterránea, digamos, cuando hicimos en el año 2014 un congreso latinoamericano, el tema fue en Chile cómo promover y cómo desarrollar la gestión integrada de recursos hídricos. Y como país hace rato que no teníamos una mirada de mediano y largo plazo. Si mirábamos nuestro código de agua, si mirábamos nuestra legislación, estábamos como enfocados fundamentalmente a la disponibilidad, a los derechos de aprovechamiento, a cosas que son muy concretas, pero que en definitiva no nos permitían expandirnos y mirar con un criterio de planificación. Y hay un primer acercamiento que yo aplaudo y que nace de la Mesa del Agua del Ministerio de Obras Públicas en el gobierno Piñera II, que tiene que ver con definir que se integren a las modificaciones del Código de Agua y que hoy día son parte de la ley de la 21435, ¿cierto? Desde el 6 de abril, de los planes estratégicos de recursos hídricos, llama hoy día le agregan por cuenca, pero nacen como plan de gestión, o sea, planes estratégicos de gestión hídrica que la DGA se anticipa a licitar en distintas cuencas del país. Hoy día 60 que están en estudio, de las cuales hay entregado, no sé, me pueden 20 o 22. Y a nosotros nos ha tocado participar de esas 10. 10 que son muy interesantes porque además muy variadas entre sí, con realidades muy disímiles,
desde Atacama, cuencas costeras de Atacama hasta Chiloé, y partimos por la región del Maule, con Caco a la cabeza, fue nuestra contraparte principal. Sin embargo, Colbún y muchos otros fueron a quienes congregamos a conversar, porque nosotros entendemos que una visión de una cuenca y la búsqueda de soluciones mirando la problemática a resolver en el mediano y largo plazo tiene que ser en conjunto con los que tienen los problemas, con los que viven la experiencia, con los que conocen las soluciones locales, con los que han tenido la historia de la realidad. Y uno va a ser solamente una herramienta que en el fondo integra, reúne, analiza, explica y finalmente concluye en conjunto con ellos qué es lo que es preferible, qué es lo que es deseable y con justificaciones técnicas. Y en el fondo, ¿en qué consiste esta planificación? Es súper simple. Miramos los déficits o los superávit, en la mayoría de las situaciones que fueron estudiadas incluso con cambio climático y evaluadas mediante modelación superficial subterránea integrada, que es una novedad para Chile también en cada una de las cuencas. La DGA ha ido estandarizando los sistemas de modelación superficial en WIP y ModFlow en subterránea, y que se integran y en el fondo hacen una representación de la cuenca numérica que permite mirar a futuro, planificar, hacer análisis de escenarios, etc. Y analizado este déficit o lo que hay que resolver es mirar cuáles son el pool, las muchas diferentes formas de resolver que están en el ámbito de las soluciones de la naturaleza, de la gestión y de la infraestructura, ¿cierto? Y que en definitiva en una mezcla de cada una de ellas asociado a un análisis económico que tiene que ver con cuánto significa el valor del metro cúbico producido en el largo plazo por cada una de ellas. O sea, un embalse tiene un valor de tanto, 120 pesos estoy inventando, pero da lo mismo, 120 pesos por metro cúbico analizado a 30 años con una tasa de descuento del 8%, y el valor presente es ese, tal como un poco hacía Claudia en su presentación. ¿Cuánto cuesta los pozos con infiltración, explotando masivamente el acuífero y con recarga? ¿Cuánto cuesta, qué sé yo, traer el agua desalada del mar? ¿Cuánto cuesta la reutilización de las aguas servidas tratadas? ¿Cuánto cuesta la búsqueda de eficiencia en el riego? ¿Cuánto cuesta la solución a la naturaleza, por ejemplo, infiltración en zanja forestal, etcétera? Muchas distintas alternativas en función de la realidad de cada cuenca. Hay algunas que son aplicables en unas cuencas, otras que no. Si vamos a las cuencas del norte son súper deficitarias y por lo tanto los recursos principales son una parte en agua subterránea en los lugares donde hay y el resto es fundamentalmente desalinización. Sin embargo, si vamos al Maule, por ejemplo, que fue una cuenca icónica, que fue la que nos permitió definir prácticamente como el criterio y la focalización de cómo llevar adelante estos planes estratégicos, que fueron más allá que lo que establecían los términos de referencia que nos había impuesto la Dirección General de Agua, sino que acompañando a los usuarios y a la Dirección General de Agua en una visión común, decir cómo resolvemos estos problemas y cómo establecemos como un plan estratégico que se transforme en un plan en una definición de qué es lo que hacer en el futuro, un hilo conductor, que eso pudiese compararse a nivel de plan de inversión y que ese plan de inversión tuviese una consonancia, fuera mirado asociado a cuánto el país a través de sus distintos organismos destina a esa región o a esa cuenca para saber si ese plan se ajustaba al financiamiento. Y entonces Maule, por ejemplo, que es una cuenca superavitaria, pero que tiene una distribución temporal y espacial que no calza con la realidad de los consumos, bueno, vimos, igual que la región metropolitana, que ha sido materia de lo que nosotros hemos dicho en la prensa en el último tiempo, ocurre en el Maule, ocurre en la octava región con el río Itata, con el sector del Biobío, tiene en su planicie intermedia, en la meseta intermedia entre la cordillera de la Costa y la cordillera de los Andes, acuíferos de un tamaño en volumen que son inmensos y que están ahí detenidos y que conforme los criterios con que se otorgan los derechos de agua en nuestro país, que son estáticos, dicen de los derechos que se otorgan son equivalentes a la infiltración media en el tiempo y no pueden variar en volumen más de un 5% en 50 años. Y sin embargo tenemos 300 veces el total de los volúmenes
de los embalses superficiales que tiene la cuenca del Maule en un embalse subterráneo del Maule Medio, inferior del Maule Medio, y que significan soluciones para resolver los problemas de crisis o los momentos donde son deficitarios, llevar el agua a las zonas costeras que efectivamente no tienen recursos propios, sino la pluviometría. Entonces es cómo organizar, y ahí es donde tienen un valor trascendental las organizaciones de usuarios y la estructuración que se le da a la cuenca en términos que nosotros hemos planteado a partir del manejo ordinario, y digo ordinario de todos los días, de resolver los problemas del día a día que tienen las asociaciones canalistas, la Junta de Vigilancia, las CASUV, que no existen en el Maule pero que debieran constituirse y ser parte de la Junta de Vigilancia. Al final, cómo integran para poder administrar los recursos y que haya un consejo de cuenca que está muy bien enfocado, que sea como el directorio de la cuenca, donde están representados todos los representantes de la cuenca, sociedad civil, autoridades, universidades, investigación, los usuarios, etcétera, que toman la decisión de cuál es este plan estratégico, en qué consiste, cómo los compromete a todos, privados y el Estado, y cómo los genera en una decisión de una inversión vinculante que sea continua en el mediano y largo plazo y que le resuelva el problema de verdad. Pero para eso, ¿qué se necesita? Fortalecimiento económico de las organizaciones de usuarios, que en general no tienen lucas y no tienen capacidad, excepto por el empuje propio de quienes participan. Necesita una secretaría técnica que en el fondo tenga un equipo técnico y profesional adecuado, administrativo y legal, que permita analizar distintas soluciones, trabajar por las líneas de trabajo que se analizan: agua potable, ambiental, producción y generación de recursos productivos, y situación de aspectos como son la sequía o como son los terremotos o como son situaciones que superan la capacidad de la normalidad, que hay que tenerlas también previstas. Y desde esa perspectiva, el trabajo conjunto y el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios y congregar a todos en una dirección es fundamental, y es lo que tenemos que apoyar. Porque además, lo que viene hacia adelante son las soluciones colectivas. ¿Qué es lo que requiere una cuenca? Requiere mirar dónde tengo los mejores recursos, dónde están las mejores condiciones de aprovechamiento de esos recursos, y invertir masivamente en soluciones que sean colectivas para todos y que yo pueda distribuir el agua de una forma que beneficie al mínimo costo y con la menor inversión, pero que al final sea de beneficio común y colectivo. Esa es un poco la visión que nosotros hemos desplegado en los planes estratégicos, es la visión que nosotros utilizamos para analizar la cuenca del Maipo y los caminos de solución frente a una amenaza de racionamiento que nos pareció como excesiva, existiendo recursos disponibles, y además nos permitió poder entender que existen soluciones, por ejemplo, para la zona del litoral sur que atiende Esval y que ha sido siempre muy exigida en términos de nuevos recursos y que están disponibles y que ellos pueden estudiar y desarrollar hacia adelante. Eso es un poco en síntesis. Por lo tanto, hay que estudiar los temas, hay que colaborar, hay que escuchar a todos los actores, hay que ponerle números. Fortalecer y participar, porque no sacamos nada con pedirle al Estado que fortalezca y invierta si los usuarios no participan, y además si los usuarios no le dan el valor al agua que realmente tiene. Porque voy a decir algo que a lo mejor en este ambiente de la agricultura puede ser un poco agresivo, pero lo voy a decir igual, porque yo tengo parientes, todos muy cercanos, que son agricultores y se los digo, pero los agricultores siempre han pensado y han querido y han tenido el agua gratis. Y resulta que el agua es su insumo principal. Sin el agua no hay nada en la agricultura. O sea, quítenle el agua a los agricultores y no sirve para nada todo lo que el resto que hacen porque no tienen el recurso fundamental. Sin embargo, están dispuestos a pagar en fungicidas, están dispuestos a pagar en tecnificación, están dispuestos a pagar en una suma de insumos adicionales, pero el agua siempre aspiran a que les venga de soluciones del Estado, no colectivas ni corporativas, ni incluyentes. Bueno, Martín Silva en la mañana justamente dijo que el agua valía mucho más que la tierra. Va en esa línea lo que tú comentas claramente. Se me fue, y es imperdonable, al presentarte
dije Eugenio y lo lancé nomás a Eugenio hablar, ¿eh? Como que todos lo conocieran. Claro, efectivamente, seguramente el 95-96% de quienes están acá saben mucho del tema del agua y por supuesto lo conocen. Pero tengo que cumplir entonces con presentarlo como corresponde, ¿eh? Ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especializado en hidrogeología y agua subterránea, socio fundador de Hidrogestión y también mucho tiempo director, presidente, etcétera, distintos roles dentro del SUD, por lo tanto también dirigente gremial. Y muchas otras cosas más, obviamente, pero no vamos a perder más tiempo en presentaciones. Y aprovecho de presentar también de inmediato a los otros dos expositores que nos quedaban sin, panelistas más bien, que nos quedaban sin presentar el día de hoy. Uno de ellos es, a ver, me perdí aquí un poco, es Carlos Díez. Carlos Díez, que lo conozco hace una buena cantidad de años, ¿no es cierto? Presidente de la Junta de Vigilancia del río Maule y que también, y en el Melao también, ¿no es cierto?, directivo durante mucho tiempo y que también muy activo ahí también en distintos temas, ¿no es cierto?, como líder gremial y por supuesto también interrelacionándose también, un ejemplo también lo que han generado en conjunto con Colbún. Y por otro lado también tenemos con nosotros a ver quién me falta alguien más o no. Sí, a Roberto Vega, ex convencional. Pueden pifiar todos. Bueno. También vicepresidente de la Junta de Vigilancia del Río Limarí, abogado. Ahí aplauden todos. Oye, y discrepo con Eugenio porque realmente los que pagan por el agua, Eugenio, son los agricultores. Los que no pagan son otros usos como los sanitarios. Viste, ya nos quedó la crema, yo les dije que iba a ser el panel más entretenido este. Eso es lo mejor, poder conversar, compartir y llegar a posiciones comunes. Oye, bueno, y Roberto, justamente a ti te voy a preguntar, Roberto, porque viene justamente un panel de colaboración donde justamente puedes dar el testimonio de cómo colaboraban con mucho cariño entre los convencionales, pero más bien justamente no te voy a preguntar de eso, sino que te voy a preguntar en serio, muy de verdad, ya no en broma, de la colaboración en otro rol, porque tú fuiste Seremi de minería, y en ese rol me tocó conocerte a ti también en un panel hace varios años atrás, en que el panel tenía que ver con energía y con agricultura, tal cual como hoy estás en un panel que tiene que ver con agua en agricultura, y tú venías de minería. Tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy, con colaboración. Desde ese punto de vista, cuéntanos la experiencia que te tocó vivir cuando eras Seremi, articulando también y relacionándote con gente del sector agrícola, con gente del sector energía, con gente de tu propio sector minero, relacionándote también con el tema del agua. Bueno, dos cosas. Primero aquí me acompaña Javier Cotman, que es el ex jefe de gabinete del ex ministro Baldo Procuriza, minería y después en defensa, y también estaba Federico Razzoli por ahí en la CNR. Yo tuve un problema cuando asumí como Seremi de minería, que los mineros no me querían. Yo toda mi vida profesional y toda mi vida la he dedicado ligada al agro. De hecho, soy gerente de una empresa agrícola. Entonces se genera estas controversias de en qué mundo tú te pones. Bueno, nos pusimos los bototos, nos pusimos el casco y salimos a hablar con las empresas mineras y entendieron el rol de colaboración que se hace dentro de una cuenca hidrográfica. Y frente a eso se fueron generando distintas situaciones y distintas soluciones a problemas complejos que tenemos en la región de Coquimbo. Tú sabes que nosotros vivimos en cuencas que son sumamente pobres, que tienen cada día, igual que el resto de Chile, llueve menos, pero nosotros sí que nos llueve muy poco, salvo este año que ha sido bastante favorecido. Y tenemos empresas mineras, algunas muy importantes en ciertos lugares, y que la ciudadanía los veía como el enemigo natural o el depredador del agua, porque se instaló, como bien decía uno de los colegas al inicio, antes de Luis Mayol, la famosa frase, no es sequía, es saqueo. Nosotros sabíamos perfectamente que esto no era ningún tipo de saqueo, sino era realmente una sequía muy dura y que la zona de los valles transversales nos había afectado mucho más. ¿Qué hacen las empresas? Empezamos a generar ciertos acuerdos como Ministerio de Minería, primero que ya dejaran de usar el agua continental y empezaran a mirar con fuerza la desalinización o derechamente el agua de mar como parte de los procesos. Hay varios proyectos muy importantes que utilizan agua cruda, por así decirlo, directamente del mar. Uno de ellos es el proyecto El Espino, pero nos dimos cuenta de otro problema, la famosa permisiología, que empieza a generar más trabas. Y aquí quiero enfocarlo un poco con lo que es lo que me tocó hacer en el último año, o sea, redactar una propuesta constitucional que le pone muchas trabas
al inversor, le pone muchas trabas al agricultor. Vemos lo que es el artículo 134, que a algunos les puede parecer muy bien, porque se releva la palabra del Consejo de Cuenca con este triunvirato de 1/3 de los regantes, que eso es lo que va a pasar, 1/3 de los regantes a través de autorizaciones de uso, 1/3 de la sociedad civil, que todavía no sabemos quiénes la van a componer, y 1/3 de las distintas ONG que andan por las cuencas, que finalmente, más que soluciones, proponen problemas o dificultades. ¿Cuál es el problema? Que los que van a pagar, los que hacen la administración de agua, los que hacen la gestión, son los regantes. Y principalmente, desde que se inicia el código o la reglamentación con la ley de asociaciones canalistas de 1908, es un código de una mirada agraria, en la cual los regantes tienen que hacerse cargo de pagar la cuota del canal, hacerlas limpias, pagar las contribuciones, porque cuando uno le coloca un poquito de agua, nos sube inmediatamente el riego. Entonces cuando dicen, y yo te digo, Eugenio, con mucho cariño, a mí me molesta porque dicen que los agricultores tenemos el agua gratis, eso es mentira. No hay ningún agricultor, por lo menos de mi zona, y yo creo que cada vez menos en esta, que la DGA le haya regalado un derecho a aprovechamiento de agua. Todos hemos comprado los derechos a aprovechamiento de agua en conjunto con la tierra. ¿Cuál es el problema? Que a raíz de la escasez hídrica, los derechos de aprovechamiento de agua han alcanzado un valor que supera muchas veces el valor de la tierra. Porque para producir, para generar riqueza, para generar alimentos, que es lo que hacemos los agricultores, necesitamos tener agua como principal insumo. Y eso lo tenemos claro hace mucho tiempo. Somos un país que invierte en tecnología, con el esfuerzo de los mismos agricultores, de los privados, con el apoyo del Estado. Pero el agricultor que no se modernice, el agricultor que no se tecnifica, no se queda fuera de mercado y no puede seguir regando. Un ejemplo del desarrollo que hemos tenido es esta misma feria. Mira la cantidad de empresas proveedoras de servicios, de bienes, que hace 30 años atrás no existían en Chile. Impresionante. Si antes, cuando necesitábamos comprar una tubería, era una verdadera odisea ir a buscar una tubería de HDPE. Hoy en día se ha avanzado. La minería ha puesto un rol, porque la minería tiene recursos mucho más grandes, es un modelo de negocio más rentable que la agricultura. Pero también ha traído tecnología, y finalmente el modelo como el colaborador es la tecnología chorrea para todo. Porque una solución que se implementa en minería eventualmente se puede implementar, cuando bajan los precios, en agricultura. Y eso es lo que tenemos que hacer, no una mirada refundacional, porque lo que nos pasa, quiero aprovechar estos minutos, es que el famoso artículo 35 transitorio les corta las manos a la agricultura, los coloca en una situación muy difícil con la banca y no mira a los pequeños agricultores, porque recordemos que los agricultores que están endeudados con el INDAP, porque el INDAP no les regala la plata, se las presta, tienen hipotecadas sus acciones. Y lo que le estamos diciendo a los administradores de las juntas de vigilancia al agricultor, si se lo vamos a cambiar por un uso, señores, no sigan pagando las cuotas del canal, porque acá el Estado se va a tener que hacer cargo y nos va a tener que decir cómo regar, cómo producir y finalmente qué vamos a comer. Muchas gracias, Roberto. En esa misma línea, yo siento que de alguna manera también, frente a lo que ha pasado, ¿no es cierto?, frente a lo que ha pasado con la convención, la propuesta constitucional, etcétera, muchas de las dificultades, de la falta de conocimiento, los prejuicios, se hubieran evitado también si es que hubiese más colaboración entre los distintos sectores, si es que nos relacionáramos más entre los distintos sectores productivos, porque el 80% de los temas estamos de acuerdo y hay un 20% a veces, o 15% en el que no lo estamos. Y ahí hay casos súper emblemáticos. Yo creo que lo que están haciendo en el Maule es realmente genial. Ya hemos tenido la charla muy buena también de María Alejandra, y ahora poder tener a Carlos que nos cuente la contraparte también y lo que significó para ellos, Carlos 10, Caco 10, qué es lo que significó para ustedes el poder relacionarse con Colbún y sacarse esa cosa de mutuamente satanizarse y desconfiar entre uno y otro sector. Posiblemente también cuéntanos cómo fue el proceso para llegar a este acuerdo. Posiblemente también no todos estuvieron de acuerdo, hubo incomprensiones, hay costos desde lo gremial. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, agradecer primero la invitación. Hay que partir con que la cuenca del Maule es la más grande del país. Son más de 200.000 hectáreas bajo cuota de riego. Hay 13.000 accionistas, y de esos 13.000 accionistas, el 72% son pequeños agricultores, que tienen entre 1 y 15 hectáreas. Y aparte de eso, es la cuenca más intervenida, tanto por el sistema de hidroeléctrico, riego. Es una cuenca difícil de manejar, muy medida, muy controlada, pero se pueden hacer cosas. Nos vemos afectados también por 13 años de sequía, que nos ha complicado bastante, y el directorio está para buscar soluciones, para administrar y para distribuir el agua. Frente a eso nos dividimos en
dos sectores, la cuenca baja, que siguió trabajando en los sistemas de riego, en seguir revistiendo canales, mejorar con riego tecnificado, buscar hacer tranques en los intrapediales o dentro de los campos, y en la cuenca alta buscar dónde poder almacenar el agua. El Maule, como ustedes vieron en varios gráficos, tiene agua, hay excedente de agua. El problema es la estación que la tenemos. En primavera existe, pero en la época de riego, enero, febrero, marzo o hasta mayo, que hoy día estamos regando, no contamos con ella. Por lo tanto, lo primero fue ir a golpear la puerta del gobierno. Necesitamos un embalse. Están los puntos, están los lugares para hacerlo. Nos topamos con que los estudios, la burocracia, los permisos, son 40, 45 años para construir un embalse. La puerta está cerrada. Seguimos buscando qué hacer y empezamos a conversar y a poder romper estos mitos que habían que con las hidroeléctricas no se podía hacer nada, que te pisoteaban. Empezamos a funcionar con esto entre privados. La verdad que cuando tratamos de meter al gobierno en esa época, la verdad que fue un fracaso. Nos golpearon, éramos los vendidos de la hidroeléctrica, fue muy mal, un momento muy desagradable. Pero seguimos con esta ilusión de concretar un proyecto y poco a poco se fueron creando estas confianzas. El año 2017 ya se formó un proyecto total, un convenio que realmente fue para toda la cuenca. Y logramos ahorrar nuestros primeros 80 millones en un embalse de generación a cero costo de los regantes. Y eso es lo importante, hoy día hacer un embalse, corrigiendo un poco la cifra que estamos hablando, con el embalse Ancoa, que son 80 millones de metros cúbicos, cuesta más de 2 millones de 2.000 millones de UF. Acá hoy día tenemos la posibilidad de ahorrar 250 millones de metros cúbicos sin ningún costo para los regantes, solamente restringiéndonos en la época de primavera, y eso nos permite juntar esta agua y distribuirla en la época que los ríos empiezan a bajar naturalmente. A nosotros nos daba vergüenza contar cómo estábamos regando el año pasado, cuando todos estaban hablando del 10, el 15%, nos quedábamos callados, pero nosotros regábamos al 45, al 50%. Entonces el beneficio se cumple, este convenio ha funcionado, ya es más largo plazo y hasta 5 años. Y no solamente trae beneficio para los regantes para mejorar la consigna, hay otras cosas que son importantes. Le estamos dando un doble uso al agua. Se hizo participar en esta mesa al Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, Energía, al coordinador, Ceremi. La verdad que fueron 6 meses intensos para poder lograrlo, para poder convencer a los regantes de que esto era bueno. En un principio no todos quisieron firmar, pero poco a poco hoy día está funcionando. Estos 2 años han sido salvajes. El año pasado, que fue sequía tremenda, mostró todos sus beneficios. Y frente a eso está el beneficio a la agricultura, que es lo que buscamos nosotros, es recuperar también la laguna del Maule, que como decían es la laguna de cabecera que tiene muy pocos recursos de agua, si es que no cae nieve. Con suerte puede recuperar 200 millones de metros cúbicos, es una laguna que tiene 1.400 millones, se mantiene en el 25% desde el año 2009. Pero también hay un efecto para la hidroeléctrica que está generando su agua, está generando más agua que colocamos nosotros como regante al sistema, pero también tiene un efecto del turismo. El embalse se mantuvo lleno y eso también benefició a la comunidad. Y es lo importante, que hay que crear cosas que le sirvan a todos. Y eso es lo que se está haciendo en el Maule. Trabajamos con Eugenio en este proyecto que lamentablemente no ha tenido el avance que queremos. Yo creo que es un excelente proyecto. Y por otro lado estamos buscando otras fuentes de poder mejorar, de poder hacer cosas frente a todos los usuarios. Genial, un ejemplo súper bueno, concreto y de algo sostenible en el tiempo. En esta misma línea, María Alejandra, cuéntanos también qué otras, desde un poco también la gestión de recursos hídricos, ¿no es cierto?, de Colbún, ¿qué otras iniciativas tienen ustedes también en esa línea o que estén colaborando con comunidades, con agricultores o bien con gente no del ambiente agrícola, sino que de otros sectores también que estén relacionados con el tema del agua? Sí, ¿aló? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, a ver, primero, antes de contarte experiencias que sí tenemos en otras cuencas, bueno, nosotros estamos en la cuenca de la Concagua, en la del Maule, Laja, Biobío principalmente, bueno, y en el sur también, pero ahí no hay organización. Siempre, y aquí no es porque Carlos, Roberto, sí, que tiene que ver con juntas de vigilancia, pero siempre nosotros hemos creído que las juntas de vigilancia son los principales motores de las cuencas, o sea, conocen su zona. Y siempre hemos sido como bien hinchas de que ellos son los que tienen que llevar la batuta, y en ese sentido trabajamos fuertemente en la conformación de la Junta de Vigilancia del río Biobío, que ahí
Lo digo con harto orgullo porque es una de las cuencas más grandes del país. Fue un proceso no tan largo, duró 3 años, de trabajo muy intenso y se conformó esa junta súper transversal. Están las 2 eléctricas, está Esbio, hay industriales, están regantes, hay aguas subterráneas, o sea, es bien transversal. Y también tiene un foco y ahí también estamos apuntando a hacer ahorro, bueno, en este caso en el embalse Ralco, que es el embalse de cabecera, pero también con ese mismo objetivo. Por otro lado, en las cuencas de la Concagua, que también participamos en la Junta de Vigilancia, claro, ahí hay un trabajo, yo te diría, más bien con las comunidades. Por ejemplo, se junta la gente de Camino Internacional, ¿cierto? Se les hizo clases de riego eficiente, se les entregó kit de riego, pero estamos pensando en los usuarios pequeños. Entonces esto ha sido bien transversal, o sea, ha sido colaboración en todo el sentido, desde el más pequeño al más grande. Como te digo, kit de riego, capacitaciones, apoyo con los APR, siempre enfocado en el uso eficiente del agua. Bueno, capacitación entre comillas de nosotros mismos en lo que eran los derechos de agua. Hoy día espero que sigan siendo derechos, pero bueno, ¿qué es? Porque mucha gente tenía sus usos históricos y claro, con todo este mundo, primero el código, ahora el proyecto de constitución, estaban todos asustados. Entonces era como, oye, usted regularice sus derechos, haga su perfeccionamiento y hubo mucho apoyo también en eso. En el Laja, bueno, que es la otra cuenca que también estamos presentes, llevamos décadas, y logramos el año pasado también ya hacer la, te diría, preconformación, por llamarlo así, de la Junta de Vigilancia del Río Laja. Fue harto más complejo el proceso, diría yo, pero también se está llegando a puerto. Y eso es importante porque yo creo que todos están entendiendo que tenemos que estar unidos en esto. O sea, como lo estaba escrito por ahí en la PPT, no somos competidores del agua. Tenemos, o sea, la misma agua que la usamos en distintas etapas. Entonces, podemos convivir y podemos hacer sinergias en ese sentido. Genial, qué importante lo que comentas de la sinergia, Sí. y por otro lado también qué importante lo que comentas de esa valoración de las organizaciones de usuarios de agua, Sí. que de alguna manera con el proyecto de nueva constitución quedan un poco en jaque, quedan ahí como que no aparecen muy incluidas, al menos no de manera explícita, no aparecen incluidas en los consejos de cuenca siquiera, No, entonces, y un quedan poco con poca reemplazadas por relevancia, ello. Sí. quedan con muy poca relevancia, como decía Roberto, o sea, un tercio va a ser probablemente el Consejo de Cuenca, o los usuarios de agua, perdón, un tercio del Consejo de Cuenca serían los usuarios de agua. Y ahí es un rol que tenemos todos nosotros, que tienen ustedes, ¿no es cierto?, que lo están cumpliendo acá, los comunicadores, lo tiene Gustavo, ¿no es cierto?, lo tengo yo también, de poder comunicar lo que son las organizaciones de usuarios de agua y qué significan efectivamente y el valor y la tarea que efectivamente hacen hoy en día. Nos va faltando Claudia y nos va faltando Rodrigo, una opinión de cada uno de ustedes. En el caso de Claudia me gustaría también preguntarte, tras todo lo que expusiste, ¿no es cierto?, y los puntos en común y las prioridades que pusieron en el Santiago Maipo, ¿existe ya alguna iniciativa concreta en la que estén avanzando, que sea como primera prioridad, en la que ya estén puestos todos de acuerdo? Sí, bueno, la verdad es que desde que se creó la organización partimos en acuerdo. Y quiero destacar un punto que me parece sumamente relevante. Aquí todos estamos de acuerdo con que colaborar es fundamental, pero yo quiero agregarle a la colaboración el compromiso. Las colaboraciones público-privadas son históricas, han existido siempre, pero el compromiso real no es tan fácil, ¿sí? De una colaboración tú puedes entrar y salir en cualquier momento. Te paras de la mesa porque no te gusta, vuelves cuando quieres. Organizaciones como la nuestra son organizaciones en las que quienes están sentados ahí están comprometidos legalmente a estar ahí. Y están comprometidos a contribuir de distintas formas, no siempre con recursos económicos, pero eso me gustaría destacarlo como fundamental. Y nosotros como iniciativa sí estamos desarrollando varias iniciativas, proyectos que ya están financiados, como el desarrollo de una plataforma donde estamos recopilando toda la información que es pública y que está repartida en múltiples plataformas, espacios y reparticiones públicas y privadas, para ponerla al servicio de toda la ciudadanía, de los tomadores de decisiones.
Ese es un proyecto bien bonito que estamos poniendo a disposición de la Mesa Regional de Emergencia Hídrica que ha sido convocada. También estamos desarrollando proyectos muy lindos de sensibilización y concientización, trabajando con escuelas en la región metropolitana, tanto de sectores rurales como de sectores urbanos. Estamos desarrollando algunos proyectos de restauración y de diseño de senderos en riberas de los ríos de nuestra cuenca y esteros, y estamos contribuyendo también al desarrollo de ordenanzas municipales en materia hídrica y de estrategias hídricas locales, con organizaciones que las están liderando para el gobierno regional, que es uno de nuestros socios, en donde nosotros nosotros somos aliados de ellos. La verdad es que todo el trabajo que estamos realizando es todo articulando esfuerzos que ya se venían realizando o que han surgido en la medida que vamos movilizando. No es desarrollar un proyecto más equivalente al que está haciendo el otro. Toma mucho más tiempo, es mucho más difícil porque toca ponerlos a todos de acuerdo, generar confianzas, pero estamos convencidos de que es la forma de avanzar, hacer sinergias, impulsar las colaboraciones y sumar esfuerzos. Sin duda así se avanza. Sí. Rodrigo, desde el punto de vista de Viñamontes y lo que ustedes realizan, hay un tema que a mí me llama la atención y creo que es muy importante en el tema vitivinícola, y a ver cómo lo abordan, que tiene que ver con la primera parte de tu exposición, de cómo ustedes cuidan el agua. En el caso del sector vitivinícola es bien clave porque ustedes tienen que defender su terroir. En el fondo ustedes, un valle es parte de la marca. Un vino, parte de su valor es la marca Monte en el caso de ustedes, pero además es el valle en el que están ubicados. Entonces, perder un valle y tener que irse al sur es realmente dramático. Sería realmente dramático. ¿Cómo trabajan ustedes la defensa del valle? Es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con las comunidades. Con esto de colaborar con las comunidades, pero que hoy en día incluso puede ser más allá la exigencia, quizás tiene que ver con ser parte de esas comunidades. ¿De qué manera tú te haces parte de esas comunidades? ¿Participas en la Junta de Vecinos, en la Junta de Vigilancia, en el APR? ¿Te metes como uno más? ¿Cómo trabaja eso? Son las dos preguntas para ti para ir cerrando el día de hoy. Sí. Bueno, efectivamente, yo era presidente del Canal de Apalta hasta hace muy poco. O sea, participamos, estamos insertos con ellos. Tenemos además nuestro departamento social, se encarga de reuniones con la comunidad y no solo con agua. Nosotros, por ejemplo, aportamos con las escuelas vecinas, programas de desarrollo educacional importantes. Hemos logrado, por ejemplo, la que está al lado del fondo de Apalta Santa Cruz, sea una de las primeras regionales hoy día, después de que había niñitos de cuarto básico que no sabían leer antes. Entonces, creemos que tenemos que ir creciendo todos juntos. O sea, no se puede hacer de otra forma. Y tenemos que conversar con ellos y estar relacionados, porque si no se forman estas malas apreciaciones, que nos venimos a robar el agua, que nosotros somos los que extraemos todo y no hay sequía. Y si no existe la comunicación, no se generan esas malas instancias. Por otro lado, efectivamente, en relación a tu segunda pregunta, a tu primera pregunta, claro. Efectivamente uno tiene la posibilidad de irse al sur, y seguramente nos vamos a ir para allá todos. No veo otra solución, pero en el mediano y corto plazo estamos muy preocupados porque no hay acciones reales. O sea, hoy día nos acaban de decir que un proyecto se demora 15 años en un tranque o 15 años en la carretera hídrica. ¿Y qué va a pasar con Santiago en 15 años más? Se van a ir la mitad de Santiago al sur antes. O sea, no hay otra forma. Entonces creo yo que falta la acción y la decisión, y hacerlo ya. Estamos como las ranas en la olla, esperando ahí. Claro. Y está pasando, y nosotros como agricultores lo vemos firme, o sea, muy fuerte. Yo llevo 20 años en la viña. Los primeros, hace 15 años atrás, 16 años atrás, uno empezó a quemar la uva, cosa que antes no pasaba. Y tuvimos que ver por qué pasaba. O sea, era
radiación ultravioleta que ahora no la tenía, que por primera vez era tan fuerte. Desarrollar de otra forma la viticultura para no quemar, para no quemar la uva, para que no se deshidratara. Y cada año es distinto, cada año de repente es peor. Entonces, no porque ahora haya llovido junio, estamos bien. Yo creo que estamos mal. Y va a ser más malo. Sin duda. Entonces, tenemos que reaccionar, salir con decisiones de hacer cosas, tanto en forma privada como política, que nos dejen también hacer cosas. Me gusta ese mensaje final, poder quedar con ese mensaje, Rodrigo, de que efectivamente tenemos que salir con todo a trabajar cada uno desde el lugar en el que está. El privado, ustedes lo están haciendo, son cada uno de ustedes ejemplo de ello, y también desde el sector público hacer la pega, hacer esas obras. El otro día leí una columna de Federico Rasuris que justamente hablaba de los pequeños y medianos embalses, y que de repente el mediano embalse tiene que pasar por la misma normativa regulatoria y permisología que un embalse tremendo de grande, cuando podríamos tener lleno de embalses medianos que serían súper efectivos. Eso no puede seguir pasando. De alguna manera tenemos que salir de esa dinámica. Los estudios cuenca por cuenta, que acá ya los tiene Eugenio, ¿no es cierto? Nos contó al principio. Bueno, dejémonos de hacer estudios, los estudios ya están, los tiene, los pone a disposición y pongámonos manos a la obra. Y en ese sentido me gustaría cerrar agradeciéndole a Gustavo y a todo el equipo de Jensen Group y a ustedes también como expositores del día de hoy, que ha sido un agrado poder moderar tal como pensaba. Ha sido un excelente panel, pero agradecerle a Gustavo por la perseverancia de haber sacado adelante este tremendo Agricultural Water Summit el día de hoy, que ha sido un centro de encuentro para todos nosotros. Todos hemos hecho negocio el día de hoy. Yo personalmente he sacado como 10 reuniones hoy día, así que la verdad que solamente un aplauso para ti y para todo tu equipo, que es fantástico. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que las gracias son a ustedes. De niño me decían que era muy porfiado. Creo que algo va en la línea también ahí. Logramos con porfía sacarlo adelante, pero este evento es gracias a ustedes, a los que se quedaron hasta un poco más tarde. Gracias, disculpen por habernos demorado. A los panelistas por la paciencia de esperar también y por sus súper presentaciones. Claudia, voy a darte una oportunidad en el futuro para que puedas presentar más largo. No, lo prometo. Bueno, gracias, Francisco. Y dadas las gracias a todos ustedes, damos casi por concluido este Agricultural Water Summit. Antes de despedirnos, hay una invitación de la empresa Maquita, que tiene un pequeño cóctel para aquellos que quieran asistir. Están cordialmente invitados, está muy rico. Y si no es eso, muchas gracias a todos y esperamos vernos muy pronto. Gracias.